Hola Buenas Pau, noches. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto tenerte aquí, un honor. Ya, ya sé, oye, desde hace cuánto habíamos dicho que para cuándo hacíamos el live, así que qué gusto. Exacto, Gracias por qué bueno que estamos. invitarme. No, para nada, digo, como decía, es un lujo tenerte aquí como referente de periodistas, de mujeres periodistas en el mundo deportivo, además de una gran amiga desde que éramos unas jovenzuelas en la prepa, así que entonces va a ser muy padre platicar y un poco preguntarte un poco sobre la trayectoria que vienes desarrollando. Desde que estamos haciendo estas charlas, un poco el objetivo es que podamos platicar con diferentes ponentes que den opiniones y diferentes herramientas para ir desarrollando el fútbol femenino, tanto para jugadoras, entrenadores, pues quien sea que esté como en esta industria. Y obviamente el periodismo, pues es una carrera que requiere de muchas habilidades de vida, ¿no? Que nos puede enseñar mucho tanto dentro de la cancha como fuera y entonces, bueno, explorar un poco esas diferentes herramientas que has ido desarrollando, además de tal vez platicar un poco sobre el fútbol femenino profesional bueno, preguntarte todas tus opiniones por ahí que se puedan ir saliendo. Entonces, pues, nos arrancamos. Sí, con todo, es muy chistoso, Robbie, porque bien lo dices, somos amigas ya desde hace muchísimo tiempo y este tipo de pláticas las teníamos más, pues como en el día a día, ¿no? Entonces es Claro, padre poderlo tener ya con diferente gente para que también sepan lo que opinamos y bueno, también nos den sus comentarios. Pero bueno, si empezamos para exacto. saber qué les gustaría saber. Sí, perfecto. Y como dices, la gente que nos sigue, que nos está viendo, por favor, manden sus preguntas. Ahí le daremos un espacio al final a responder cualquier pregunta bueno, indagar un poco sobre todo el conocimiento que traes de deportes y cómo podemos usarlo para mejorar la industria del fútbol femenino. Bueno, desde que te conozco, tu sueño es ser periodista deportiva, pero obviamente no es fácil llegar a eso, ¿no? Has sido una trayectoria, me imagino, con muchos retos, además de muchos logros. Entonces, bueno, lo primero es preguntarte cómo ha sido eso para ti, cómo has llegado a donde estás, cuáles han sido como los momentos más importantes de tu carrera. Pues bien lo dices, yo desde muy chiquita ya tenía claro a lo que me quería dedicar, que era el periodismo deportivo, porque nunca tuve las habilidades para llegar a ser profesional, hay que ser sincera, ni de fútbol, ni de vóley, ni de ningún deporte. Entonces, era como mezclar lo que más me gusta, que es el periodismo y el deporte. Entonces, era como la unión perfecta. Entonces, sí me llevó tiempo, sobre todo mucho sacrificio, sacrificio Ujú. en, de tomar clases, de aprender a leer el prompter. No sé si te acuerdas, pero cuando me metí a estudiar cronismo deportivo, porque estudiaba comunicación y al mismo tiempo cronismo deportivo, pues era los sábados y empezaban a las Ujú. 8 de la mañana. Entonces, pues las fiestas de los viernes, pues adiós, Claro. ¿verdad? Teníamos que estar temprano estudiando. Entonces, creo que es eso, es una carrera que sí requiere mucho sacrificio, que requiere mucha constancia, pero también si estás 100% segura de qué es lo que quieres, de qué es lo que te gusta, pues creo que este tipo de sacrificios valen 100% la pena. Padrísimo. Sí, pues sí, es súper importante, ¿no? Que si estás interesado en una carrera así, sepas que pues que no todo es la parte padre de estar en la cámara y Sí, no, estar no, no. entrevistando a deportivos grandes, sino hay mucho aprendizaje atrás y sacrificio. ¿Crees que haya habido como algún momento en donde tú has tenido que tomar alguna decisión o decidiste una acción que realmente te preparó para poder llegar a ESPN pues, los logros que has tenido? Pues son muchas acciones, realmente no creo que sea una en específico, pero realmente creo que era tener tan en mente mi objetivo que Mm, siempre fue mi camino. Fue como, porque sí recibí como otras invitaciones a dedicarme a otra cosa y te podría decir claro. desde actuación o como irme hacia otro lado, pero yo tenía muy Mm, claro que quería solo la conducción. Entonces, una vez que me invitaron a tomar unas clases como si para yo quería irme a actuación, les dije, a ver, no, yo quiero conducción. claro. Entonces ahí fue cuando tenía muy claro cuál era mi objetivo y eso era más sencillo. Y otra de las decisiones fue precisamente meterme a estudiar cronismo deportivo, porque sí la comunicación es muy importante y saber con la cámara, que saber los enfoques, que saber todo,
pero yo lo que quería era aprender a hablar en cámara, que es muy Claro, diferente, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, cuando me metí a estudiar cronismo deportivo, llevaba de que clases de fútbol uno, americano uno, boxeo uno, entonces Claro, entender te todos van los enseñando deportes, sí, pues sí. todo, desde las bases, la historia, entonces, que a veces dices, ay, eso ya lo sé, pues llevo viendo fútbol 10 años, ¿no? Pero Claro, luego te dicen, no, pero a ver, tienes que entender el por qué, bla, la bla, 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 bla. industria, claro, todo La el detrás. industria. Sí. Entonces, sí creo que el haberme metido a estudiar específicamente cronismo Mm, deportivo me ayudó mucho y también porque ahí conocí a gente que ya estaba en ESPN que posteriormente fueron claro, las que me invitaron. claro. Qué interesante. Digo, nosotros en nuestra metodología y un poco lo que tratamos de manejar con las chicas es siempre esta parte de indagar sobre cuáles son esas metas que tal vez quieren llegar, cuáles son sus sueños, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la cancha. Y como dices, pues no todo el mundo tiene la suerte como tú de tener esa claridad, ¿no? Entonces, cuando somos adolescentes, tal vez es de que, bueno, me gusta esto, pero me gusta esto, pero me gusta esto, y como hacer hincapié en la importancia de esa trayectoria, ¿no? De estas son mis prioridades, qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Que tenga como un camino bastante directo, es súper interesante y creo que una herramienta súper importante para los jóvenes que tal vez están ya empezando a tener más claridad sobre cuáles van a ser sus pasiones y hacia dónde se quieren dirigir, que le hagan como esa énfasis, ¿no? Que también se vale el no saber o a veces dudar, Por ¿no? supuesto, por Porque dentro supuesto. de este camino yo estaba así, 100% segura, sí, pero de repente llegaba algo que me decía, bueno, esto también está interesante o esto podría ser, digo, no pasa nada, el chiste es que no te rindas en la primera que te digan que no, porque todos vamos a Claro, recibir no, portazos en la cara de, ¿sabes qué? Aquí no estás. Y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado y me seguirá pasando, porque no es que todo te claro, por vaya a supuesto. salir a la primera. No. Sería increíble, pero es básicamente imposible, ¿no? Sí, bueno, y Entonces, además es parte de donde aprendes, ¿no? En esos portazos, exacto. la resiliencia que construyes, ya después, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Súper. Sí. ¿Cuál ha Entonces, eso para sido, tus niñas que sea muy importante. Si ellas quieren ser futbolistas profesionales, pues bueno, 3 veces te dirán que no, pero si a la 10ª te dicen que sí, ya cumpliste ya aunque valió la sea pena, una claro, oferta y ya valió la pena, exacto. claro, por supuesto. ¿Cuál ha sido algún momento preferido, así, algún highlight de toda tu carrera? Uy, tengo varios, pero creo que sin duda serían las coberturas en vivo, las coberturas deportivas que he Okay. tenido. Específicamente ahorita recuerdo mucho la de los Panamericanos de Lima. También disfruté muchísimos centroamericanos en Barranquilla y por supuesto a mí que me encanta todo lo de Olímpicos, pues pude ir a Río 2016. Entonces creo que esos son los highlights así que he tenido de diferentes deportes. He tenido la oportunidad de cubrir desde fútbol hasta vóley, hasta lucha grecorromana, que la verdad es que no tenía ni idea, pero bueno, son Claro, el tipo de retitos que tienes que ir sacando, porque sería muy fácil que todo el día nada más habláramos de fútbol, ¿no? Que es lo que nos encanta, pero no, de repente te ponen unos deportes que dices, ¿y esto, esto qué es? qué bueno, Pero bueno, bueno, más sí. interesante, ¿no? Más divertido que haya como esta variedad. Sí, sí, Qué sí, sí, bueno. sí, la verdad es que sí. Y me encanta, Pau y yo siempre teníamos, para los que nos escuchan, una discusión en la prepa de que si el voleibol o el fútbol era mejor deporte, y creo que ya le gané, ya estamos. Depende para qué, depende para qué. Bueno, yo al fin vas a ver que vas a estar de mi lado. Confesándoles, Romy siempre me decía, juega fut, y yo, no, yo no voy a jugar fut, ¿cómo crees? Y Romy era así de que, crack en la cancha y yo así, 2 pies izquierdos, y ahora, ya que juego fútbol con las capitanas, Romy fue la primera de, ¿cómo? ¡Ya estás jugando fútbol! No sé qué, y Exacto. yo, sí, claro. Va a hacer falta que juguemos un Sí. partidito. Eso, al final de esto vamos a ponerle fecha a un Bueno, pero partidito. cada quien escoge un compañero para que podamos, para que sea más Bueno, equivalente. un 2 contra 2 está bien. Ok, pues nada pequeños los momentos preferidos. ¿Qué tal algún momento retador? Como un poco para darnos una idea del frío caliente que es la carrera y la vida. Pues uno que ahorita me acordé mucho fue la final de fútbol en Barranquilla, en los Ujú. Juegos Centroamericanos, fue México contra Costa Rica.
Entonces, México acababa de vencer a Venezuela, donde está Daina Castellanos, que también es como la gran crack del fútbol femenil venezolana, no Ujú. sé qué. México iba para ganar la segunda medalla de oro en unos centroamericanos y iba contra Costa Rica, que parecía que podía llegar a ser favorita. Entonces me tocó cubrirla a mí y me dio muchísimo gusto porque nunca había cubierto un partido de fútbol en vivo. Siempre me toca Okay. como la parte del estudio, pero no Ya. hacerlo en cancha, como reportera de cancha. Entonces me dio muchísimo gusto que fuera obviamente con las niñas y me dio todavía más, no por molestar a los de Costa Rica, porque ya veo que aquí nos están saludando desde Costa Rica, pero me dio mucho gusto que ganara México. La verdad es que Claro. ver a jugadoras como Kenty Robles, todas las mujeres que admiras muchísimo, que están en el Atlético de Madrid, dices, wow, obviamente Charlín Corral, que estaba ahí, Claro. metió gol. Entonces, fue muy retador, uno, porque nunca había hecho como reportear desde En cancha, cancha. dos, porque yo sé la importancia que tiene el fútbol. Entonces, a mí me puso muy nerviosa porque Claro. sé que todos los ojos iban a estar viendo ahí, pero fue un reto bonito y que creo que al final salió padre, sobre todo porque los hombres no habían llegado a la final, entonces Mm, realmente eran las niñas son las que tienen que ganar la medalla de claro. oro. Se logró, aparte era cuando acababan de correr, me parece, a Juan Carlos Osorio, entonces Juan Carlos o estaba como en el problema, Juan Carlos Osorio estaba por ahí porque pues Ujú. era en Colombia, entonces era de, ay, ¿qué hago? ¿Le Mucho, pido a Juan Carlos Osorio si me da una entrevista o me voy con las niñas o me quedo aquí esperando? O sea, como que claro, neta no sabía mucha qué hacer. importancia. Sí. Pero fue increíble, fue muy padre, me dio muchis, todas las niñas estaban súper contentas, Charlín Corral me mandaba mensajes de, mira, sí estamos festejando, entonces pues yo podía ver como un poco el festejo de las que habían ganado Qué la padre. medalla de oro en Centroamericanos, pero para mí fue mucha responsabilidad, uno, por lo que significa el fútbol, que las niñas hayan ganado la medalla de oro y porque era la primera vez que yo estaba como reportera de cancha, entonces, Por supuesto, no, sí. nada, nada pequeña la tarea y como dices, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso, ¿no? De la responsabilidad de cómo se les da esa visibilidad a las chicas y a las mujeres atletas. Qué padre reto. Y bueno, ahorita me interesa como hablar un poco más de estas como diferentes habilidades y diferentes como pues diferentes formas de comunicar, de tener como asertividad que puedes desarrollar como periodista, pero ahora que lo mencionas, esos nervios, ¿cómo haces para lidiar con ellos en ese momento? ¿Cómo haces para tomar decisiones cuando es cuestión de momento? ¿Tuviste como es seguir tu instinto y ya, o cómo manejaste esa situación? Es muy chistoso. Es muy importante la preparación previa, evidentemente, Mm, porque eso te va a dar las bases para todo. Pero aunque te eches toda una noche sin dormir y haciendo claro, preguntas, todo va a el depender de lo que momento. pase en el momento. Entonces, realmente es canalizar esos nervios porque nunca se van a ir. O sea, Mm, siempre van a estar, pero canalizarlos a que salgan de una forma bien, que no mm, te trabes o que no sepas ni qué preguntar o que no... Ese claro, tipo de cosas son las que no pueden pasar, ¿no? Entonces son esos nervios y esa adrenalina, porque es una adrenalina súper padre y que no se siente todo el tiempo, es la realidad, porque llega un momento en el que te acostumbras a hacer ciertas cosas, claro. pero esa adrenalina poderla sacar y sí, ahí es donde importa mucho la preparación que hayas tenido antes, Mm, de que si, o lo que pudo haber pasado en el partido, de que quién metió el gol, o si pasó algo que llamó la atención en el arbitraje, como que ese son el tipo de cosas que te vas acordando, y si no, ya tienes una listita de como preguntas que siempre te pueden salvar, porque la verdad de es que es cajón, ¿no? importante, Claro. sí, es importante tenerlas, pero no guiarte solamente en ellas, porque entonces sería una entrevista pues súper cuadrada, tienes que ser un poco abierta, pero sí prepararte un poco ya con lo que tenías. Pero esos nervios creo que son lo que te dan esa adrenalina necesaria para que salga bien. Porque si no, imagínate, si ya estuviéramos todos así de, pues ya otro más, como que Tranquilos, todos claro. acabarían igual. Y no, Mm, realmente creo que esos nerviositos me ha pasado y me ha pasado mil veces de que y es increíble cómo en el momento el cerebro se prende y no tenías ni idea de qué ibas a preguntar hace 2 segundos, pero ya que estás con ella, salió la pregunta. Yo no sé cómo, claro, claro. pero algo Sucede. encontraste para decir que Sí. dices, ay, gracias, cerebrito sin usar, ya sabes. Sí, súper. Bueno, Entonces, es súper interesante porque justo lo que tratamos de hacer en el club es como estos paralelos de lo que sucede en la cancha a lo que sucede en la vida y ahí el ejemplo es clarísimo. O sea,
obviamente estás en un partido y puedes, el entrenamiento, como dices, el trabajo previo es súper importante, cuánto Claro. esfuerzo le echaste en la semana, si trabajaste tus controles, si trabajaste todas esas como herramientas que puedes utilizar a la hora de enfrentarte el problema en la cancha que no te esperabas, ¿no? Que el defensa mide 2 metros, como a mí me pasaba todo el tiempo que me sacaban tres cabezas, ¿no? Los contrarios, o de repente un penal, ¿no? Que no te esperabas que te eligieron para tomar, y entonces esa preparación previa puede ser como lo que entrenaste, todas las habilidades técnicas, tácticas que vas trabajando, pero en el momento es usar esos nervios, Sí. esa adrenalina para responder y para solucionar esos momentos, ¿no? Y sacar lo Y que es mejor de cuestión de ellos. segundos, o sea, puede ser Claro, como para una jugadora el decidir si lo paso a la derecha o a la izquierda, para nosotros preguntar si le pareció bien o le pareció mal, son claro, claro, cositas que que tienes hacen que toda la hacerlo en diferencia segundos. y Sí. exacto, sí, qué bien, qué interesante. Y bueno, ya nos has estado como platicando un poco de las habilidades que has ido desarrollando, que tal vez no son tan obvias, pero pues me interesa como que nos platiques eso. ¿Hay alguna habilidad que has tenido que desarrollar que tal vez, porque como te conozco, sé que hablar con la gente y ser extrovertida, todo eso lo tenías como innato, pero me imagino que hay muchas cosas además que has tenido que como ir desarrollando también durante tu carrera con los diferentes retos que se te enfrentan. ¿Cuáles son como Sí, algunas de esas habilidades? una habilidad que sin duda he tenido que desarrollar y que no se me daba mucho y más porque es la paciencia, o sea, Ok, porque esto que te comentaba en un principio, no todo se te va a dar a la primera. Ojalá todo fuera así, pero hay veces que sí te quieres tirar y decir, no, ¿sabes qué? Creo que esto ya no es lo mío, pero hay que tener esa paciencia para saber llegar a las cosas. Y eso pasa en todo, pasa ya estando dentro o no estando dentro, o desde teniendo la paciencia para preparar algo, porque no te lo claro. van a dar, tú lo tienes que Mm, hacer, tú lo tienes que saber manejar. En una cobertura no sabes si te la van a dar, si sí o no, o cuándo te van a avisar si sí te van a claro. dar esta cobertura o no, o incluso cosas tan sencillas como pedirle una entrevista a alguien y tener la paciencia para saber si te va a decir sí, sí o si no. Claro, O sea, claro. realmente es un trabajo de mucha perseverancia también, porque Mm, no todo va a salir como tú quieres. Entonces, creo que eso, perseverancia y paciencia han sido de las cosas que más he tenido. Y otra que no es tanto hacia el periodismo, sino hacia como mi vida en general, ha sido ujú, ser más ordenada en todo sentido, porque claro, los tiempos, pues se sí, o te... sea, nosotros que pues queremos hacer un poco de ejercicio en la mañana, pero después tienes que trabajar y después tienes que cuando estudiábamos, ir a la escuela, y seguro así le pasa con tus niñas, ¿no? De que quieren estar jugando todo el día, mm, pero tienen que encontrar también el tiempo los para hacer tiempos, las claro. otras cosas. Sí, sí, por Entonces, supuesto. Por también supuesto, es súper importante, creo que en cualquier carrera, en cualquier ámbito, esa parte de aprender a ser ordenado con los tiempos y como dices, ¿no? Que sí, a veces nos dicen, no, pues no puedo ir a entrenar porque tengo tarea. Bueno, si te organizas y haces la tarea antes, seguro claro. que puedes llegar a entrenar, ¿no? Eh, Oye, pues, y tú crees que a través de como la práctica se te han ido como desarrollando esta parte de la paciencia, la perseverancia, o ha sido como un trabajo intencional de darte cuenta como, bueno, aquí es en donde necesito como Donde tengo que pensar, trabajar. exacto, Creo que ha sido un poco de las dos. Ya voy a cumplir 5 años en ESPN en ujú, agosto, entonces, pues sí, la verdad ya es un tiempo bastante razonable y claro, me volteo a ver como mis primeras entrevistas o mis primeras intervenciones y yo digo, ¡ay! ¿Por qué estaba hablando así? bueno, Y entonces creo que es un poco de las dos. Sí, yo toda la vida he sabido que tengo que ser más ordenada, entonces es un poco de todo. Sí sé cuáles son mis debilidades, pero es importante identificarlas para poderlas trabajar, y ya de ahí, evidentemente, con la práctica se vuelve más fácil o ya se vuelve algo tuyo, algo dentro de ti. Yo sé que ya claro, tengo que darme el tiempo de preparar una entrevista o de preparar mi show o de ya. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí ha sido un poco de las dos, pero ya también con el tiempo, ya después de 5 años, pues me siento mucho más preparada y mucho más confiada que en un principio.
Claro, claro, ser consciente de ello, ¿no? Saber que es algo que va a Sí, suceder, pero incluso tener paciencia para desarrollar la paciencia, ¿no? exacto, Ahí porque está. sí, tienes que tenerte paciencia, Tenerte porque no solo es paciencia, por hacia los supuesto. demás. Que yo decía, Claro. ay, ¿por qué me trabé ahí? O sea, estoy leyendo Mm, como leería a diario, ¿por qué me trabo? Pero pues sí, son cosas normales, es como si no te sale una jugada, bueno, si la repites 5 veces, seguramente a la sexta te va a salir. claro, claro. Entonces, Y además poco a es poco. fundamental que lo aceptes, ¿no? Que no te exijas de más, todo tiene que ser perfecto, porque Claro. así no es la vida, ¿no? Oye, y bueno, obviamente la comunicación es pues la herramienta fundamental de los periodistas. Eh, ¿En qué te centras tú para poder como conectar con tu audiencia o qué es para ti una buena comunicación? ¿Qué como enfoque le buscas dar a tu estilo de periodismo? Mm, yo lo consideraría natural. Me gusta siempre mostrar quién Mm, soy yo. Como ahorita estamos teniendo una plática, creo que entre más cómodo se sienta la otra persona con la que estás hablando, más natural va a salir. Evidentemente entre tú y yo es muy fácil porque somos amigas, pero de repente claro, te toca a alguien que no has visto en tu vida y es un jugador claro. que dices, "Sí". Pero bueno, como que si te calmas, si te centras, si eres tranquila y si eres tú, es más fácil que ellos se puedan abrir. Entonces, Mm, yo considero eso algo muy, muy mi estilo, de que me gusta que vean que soy joven, que no quiero como copiarla a nadie, que claro. quiero poner mi propio estilo. Entonces, eso es un poco también, pues siempre estar muy segura de lo que estás diciendo. Yo prefiero decir, ¿sabes qué? De ese tema no sé, Mm, antes que claro, decirte, sí, algo, porque, pues no, o y sea, no. es imposible que sepamos todo. Y eso creo que también es algo que todas las niñas, todos los niños, todos debemos saber. Te decía, cuando llegué a lucha grecorromana, yo decía, ¿qué es esto? No, o sea, no por ser periodista de ESPN ya me hace saber todo, ¿sabes? Experta en todos los deportes, claro. Entonces le preguntaba a los expertos, llegaba con el entrenador y le decía, oye, ¿por qué está haciendo eso? Y me decía, ah, mira, tal, tal, tal y tal. Y decía, ah, ok. Y entonces Okay. eso yo ya lo podía explicar. Entonces, creo que es también un poco quitarte el miedo de que tienes que saber todo y no Ujú. tiene nada de malo preguntar y ya poderlo transmitir de una forma segura, de una forma natural, de una forma en la que tú te sientas cómodo y en la que creas que la demás gente o la audiencia pueda entenderlo mucho mejor. Sí, bueno, y eso es súper interesante como esta parte que dices como de las opiniones, porque me imagino que bueno, sobre todo cuando hablamos de temas de fútbol, tal vez en donde pues son temas súper apasionantes, donde la gente puede ser como súper asertiva en su opinión, a veces me imagino que eso o sea, te dieron nervios alguna vez de dar tu opinión sobre algún tema que fuera controversial o como dices, ¿no? Como quitarse el miedo de me equivoco si digo esto pero siento que esto es así o asá. ¿Cómo has manejado ese tema, ¿no? Sobre todo, pues ahora sí hablando como en contexto de que pues muchas veces serás la única mujer alrededor de un grupo de hombres que se creen expertos en todo lo que es fútbol, ¿no? Y entonces al ofrecer tu opinión cómo logras hacer pues, ahora sí que convicción La con las verdad, opiniones que tienes. la verdad es que me sigue dando nervio y creo que eso es algo que Mm, siempre va a estar, porque nunca va a ser lo mismo a solo dar la nota, a solo dar lo que pasó, a ya ponerle tu opinión, porque va a haber mm, gente que te va a decir, estás mal, ¿cómo crees? Y va a haber otra que te va a decir, sí, estás, pero, y no estás ni bien ni mal, simplemente sigue es tu siendo opinión, tu opinión, ¿no? por Pero supuesto. a mí en lo personal me sigue poniendo muy nerviosa dar mi opinión, sobre todo por estas críticas que te pueden dar. Sí ha sido algo que he tenido que trabajar, en la que muchos me comentan, deberías de darla más, deberías, Mm, y, y es como un cascarón que todavía tengo que romper un poco. Es muy ok. chistoso, es sobre todo por la responsabilidad que siento al yo estar dando este tipo de opiniones, ¿no? Mm, Pero como bien lo dices, también es muy chistoso. Estás en, no sé, en una reunión y estás con hombres y lo único que quieren hablar es de eso, ¿sabes? Y quieren saber sí, tu sí, sí, opinión y es como, claro. o sea, Te entran esos, claro. todos tenemos, Qué te entran interesante. esos nervios, pero al final Mm, creo que ha sido eso. Todavía lo tengo que trabajar, siendo sincera. mm, No me he soltado al 100 a decir, o sea, entre una plática de amigos y así, claro, pero a cámara todavía me cuesta y sí es te algo que cuesta trabajo. tengo que, sobre todo por
¿cómo sé qué es la gente? ¿Cómo sé que pueden llegar a criticar o aceptar o no? Y eso es algo que yo tengo que trabajarlo, eso estoy segura. Entonces, digo, nosotros en la metodología nos centramos en 6 habilidades de vida como puntuales, en donde buscamos que a través de ellas, bueno, se exploran muchas más, pero se nos hacen como herramientas súper importantes, sobre todo para una mujer, para que tal vez muchas veces a los hombres se les da un poco más por estos estereotipos que se tienen o estas como normas culturales que tal vez existen y dentro de ellas una es la comunicación asertiva, ¿no? O sea, no solo pensando en cómo comunicarme, cómo ser clara, concisa, cómo escuchar a los demás, pero cómo tener esa asertividad de, si esta es mi opinión, tener pues la fuerza de encontrar mi voz, de decirlo. En muchos de los contextos en los que trabajamos, pues eso se vuelve súper fundamental, ¿no? Porque es la diferencia a una chica que pasa toda su vida pues tal vez siendo víctima de injusticias o sin irnos tan lejos, pues nada más en esta parte de no teniendo como la oportunidad o la fuerza de perseguir algún sueño, de cambiar un poco su futuro y darles esa voz, darles como esa herramienta de, bueno, yo tengo una opinión, ¿no? Y como Claro. dices, creo que digo, no sé si por ahí eso te ayuda, ¿no? Al final creo que te puedes como respaldar de esa parte que dices, bueno, si no estás de acuerdo, es mi opinión y punto, ¿no? O sea, Exacto. tal vez no voy a tener la razón, pero al final, si tengo o no tengo la razón, esta es una opinión. Y con que yo respalde eso, con que yo diga, esto no quiera como hacerlo pasar como un hecho, que bueno, que también sucede mucho, ¿no? Y tenemos que Mucho. tener Sí. cuidado con eso. Pero creo que ahí hay como una parte de respaldo, ¿no? De decir, está bien que no voy a tener siempre la razón, que habrá quienes no están de acuerdo, pero Y esta es es mi que opinión. eso, o sea, creo que también, ahorita que lo comentabas y de que lo trabajas mucho con tus niñas, creo que es algo súper bueno, porque es como, no siempre le vas a caer bien a la gente o no siempre le vas a caer mal a la gente. Siempre va a haber dos opiniones diferentes. Nunca vas a ser su favorito, ni nunca vas a ser el peor. Nunca vas a ser la mejor, ni nunca vas a ser la... O sea, siempre hay muchos, muchos caminos. Creo que con que tú te sientas segura de lo que tú estás diciendo y que Mm, también sepas que tu voz, tu opinión, lo que digas, vale lo mismo que lo de cualquier otra persona. exacto, por Creo que eso es supuesto. importante, o sea, tu voz va a valer lo mismo, va a pesar lo mismo, tiene la misma importancia que lo que está diciendo el de al lado. Entonces, ¿tú por qué te vas a sentir menos que el de al lado si tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Entonces, Mm, creo que eso sí ha sido algo que he tenido que fundamental. aprender, que he tenido que trabajar, porque muchas veces, Romy, sí pasa que, porque el que eres mujer ya vale menos. Mm, ¿Por? O sea, mm, no, sí, los dos vimos el mismo partido, o sea, tú lo viste con claro. tus ojos y yo lo vi con el mío, pero al final lo que cada quien tiene que expresar vale lo mismo. Mm, Entonces, creo que eso es importante también, que a todos los que nos están viendo y que nosotras lo sepamos y qué padre que se lo transmitas a tus niñas, porque en un principio como que dices, Chini, pues es que estoy al lado de esta persona que no man, o claro. sea, Sí, y sí, no, sí. o sea, realmente, pues tú también lo viste, tú también tienes tu opinión. Entonces, eso es algo que sirve, bien lo dices, dentro y fuera de la cancha, en cualquier situación y solo estar segura de ti misma y de lo que tú piensas, porque nadie te va a meter qué piensas, eso es que es Claro, algo claro, tuyo. no. Y tienes, creo que ahí, digo, ahí está la clave, ¿no? Que al final todos somos individuos con experiencias distintas y algo que aportar, Claro. ¿no? Y creo que, como dices, ¿no? Es uno de los temas más importantes, creo, en esta como lucha de equidad de género y cómo empezar a cambiar esas mentalidades. Es la opinión de una niña vale igual que la opinión de un niño. Es fundamental que empecemos a transmitir eso. Y como dices, es súper importante que tú, en la posición en la que estás, tengas, o sea, ojalá y poco a poco lleguemos a un espacio porque tú como alguien que has estado en esta industria durante 5 o 7 años, que has estado llevando como este formación de estar viendo partidos, haciendo comentarios, no sientas que tienes como todavía súper desatada esa parte, es súper importante, ¿no? Que lleguemos a un espacio en donde tu opinión y no tengas ningún miedo de poder como decirlo, al igual que los hombres periodistas que te rodean, ¿no?
Entonces, bueno, Sí, vamos que cambiando eso. creo que poco a poco sí se ha ido abriendo mucho más la brecha, Ujú, tanto las televisoras como nuestros compañeros, como nuestras compañeras. Yo ya me consideraría que soy como una segunda generación de las claro, periodistas que empezaron, pero aún así seguimos siendo pocas. A mí me gusta pensar que después de mí o después de mis compañeras que sean más jóvenes, pues van a llegar mucho más y mucho más y más, mucho más y claro. se van a seguir abriendo las puertas. Realmente creo que también el público, o sea, la gente que nos está viendo ya cada vez está más acostumbrada a ver mujeres que estén Mujeres, opinando de buenísimo. deportes. Entonces, creo que eso es bueno, tanto de las televisoras como de la industria, pero también de la gente, que poco a poco se vaya familiarizando, que vaya viendo que nuestra opinión pues vale lo mismo que la de cualquier otro. Entonces, sí ha sido un reto, pero me encanta formar parte como de eso y poder Claro, seguir abriendo la puerta y demostrar que claro que es posible y que claro que mi opinión va a valer lo mismo. O qué tal si, híjole, pues tú no te acordabas de un dato y yo sí me acordé, ¿sabes? O al claro. revés. O sea, creo que es un buen Quitarle el match. género, ¿no? Ujú. Exacto, porque pues los hombres ven una cosa, nosotras vemos otra, o sea, realmente cada persona ve distintas cosas, entonces bien lo Ujú. dices, es quitar el género y simplemente dejar las diferentes mentalidades y las formas de ver las cosas. Claro, claro. Oye, y entonces, si has visto como este avance en la industria, ¿tú crees que ya está Sí, encaminado? ¿Qué son los próximos cambios que te encantaría ver? O sea, ¿qué es para ti como lo más fundamental ahorita que tratemos como de cambiar o de seguir desarrollando para que se empiece a ver más esa equidad en los medios? específicamente en los medios, me gustaría que se le abriera más a las mujeres como entrar a mesas de debate. Creo que eso Ok. todavía falta y creo que ya hay mujeres preparadas para llegar a hacerlo. Obviamente cada vez se van haciendo un poco más, pero sería muy interesante. Eh, También me gustaría que llegaran más niñas. A veces creo que siento que se tiene esta percepción de que es tan difícil llegar, que sí lo es, pero es muy posible que muchas Mm, dicen, ay, es que me encantaría, pero se quedaron ahí, ya no siguieron ya. intentando. Entonces Mm, de repente volteo a ver y digo, ¿por qué ya no hay más chavi? O sea, yo soy de mm, las más chicas y a mí me encantaría que hubiera más chicas todavía, ¿sabes? claro, Entonces, claro. o sea, chicas de jóvenes de edad, que yo Sí, sí, sí. digo, pues, ¿por qué no? O sea, a mí me encantaría que llegaran mucho más niñas. Ojalá las de las próximas generaciones y algunas que vean esto, sí se puede, no es, no, 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 o sea, sí es difícil, pero no es imposible. Y si podemos ayudar, tengo muchas compañeras que no nos conocemos entre nosotras en persona, pero por el simple hecho como de ser colegas, aunque estén en otra televisora, nos apoyamos mucho. Entonces, Qué bueno. creo que eso es padre. Siempre voy a saber quién es mi compañera de tal televisora y si nos podemos como apoyar en redes sociales. Mm, Entonces, eso es padre. Entonces, pues qué sí, sí se bueno. ha visto un cambio, pero todavía falta, Sí, en muchos pues está, sentidos. qué bueno. Digo, creo que nosotros hemos encontrado a lo largo de estas charlas, así como algunas que hemos hecho de conferencias en Londres y así, mucho regresa a la visibilidad, ¿no? A tener referentes cuando estás chica, tanto en el fútbol como jugadora, como entrenadora, ¿no? Entre más caras ves que llegaron, ¿no? A ese profesionalismo, entre más mujeres, como dices, ves en la tele, pues más sueñas con ello o más crees que es una posibilidad llegar a eso. Entonces, digo, me imagino, no es una responsabilidad fácil, pero estar día con día trabajando ya es un avance, ¿no? En ser ese referente y darle esa visibilidad. Claro, y como dar esa voz para todas, no específicamente de los medios, pero es fácil identificarlo, ponte tú en el foot, con lo de Megan Rapinoe, de cómo ella Claro. ha sido la vocera del fútbol femenil en muchos sentidos, o ahorita no recuerdo bien su nombre, pero también de la jugadora sueca que no fue al mundial porque decía, oye, yo Ujú, queremos el mismo ujú. pago que los hombres, entonces, o luego cosas muy tangibles, como de que la playera de Estados Unidos fue mucho más vendida que la de Francia para el Mundial. Exacto. Entonces, dices, oye, si está pasando esto, bueno, hay gente que nos los enseña, nos dice, mira, aquí están los números y aquí Ahí está están los gente datos, claro. levantándose, están los datos. Entonces, si yo puedo llegar a ser la voz de unas niñas que quieren llegar a trabajar en esto, así como Megan Rapinoe o todas, son la voz de las niñas que quieren llegar a ser futbolistas, creo que eso es muy importante y sobre todo Por muy supuesto. satisfactorio. Por supuesto. Oye, y me imagino que con eso pues viene como
pues también, como decíamos, ¿no? Esa responsabilidad, hay- digo, hablamos mucho de la autoestima como Ujú. una de estas partes que es fundamental en tanto, bueno, en todas las habilidades de vida que se pueden dar, ¿no? Como la comunicación y todo lo que venimos hablando, pero también en esta parte de el autoestima que tal vez entra como en algún reto cuando tienes esa responsabilidad encima y estás teniendo que lidiar con todos estos diferentes temas. ¿Cómo le haces tú en tu vida, siendo como este referente, teniendo la plataforma que tienes, para manejar eso en tu vida, la autoestima y estar como Es, 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 manteniéndote? es un tema muy interesante porque uno cree o uno llega diciendo, ay, pues ya llegué, obviamente tengo la autoestima hasta acá, ¿no? Y de repente, chin, te equivocaste diciendo una palabra mal y de repente ves en redes sociales y todo el mundo te está Estás tirando inundado, y claro. tirando y las redes sociales son muy peligrosas, o sea, sí Mm, realmente nos dan la oportunidad de hacer este tipo de cosas que son increíbles, pero también dan paso a otras cosas. Entonces tú tienes que estar muy segura de quién eres, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, de lo que quieres llegar a ser. Y no porque lo que hablábamos un poco, no porque una persona te critique es que ya está 100% mal. No. claro. Y si te equivocas, no pasa nada. Somos Mm, humanos y todos nos nos equivocamos. equivocamos, claro. Entonces, creo que es muy importante saber en dónde estás, saber que mucha gente te va a criticar es inevitable. Ojalá todos los comentarios fueran buenos, pero no van a ser así. Mm, Y entonces sentirte segura con lo que tú estás haciendo y saber también quién es tu gente cercana. Es decir, mm, si llega una amiga, llega tu papá y te dice, oye, Pau, creo que deberías mejorar esto, tomar esas críticas como constructivas y decir, ah, bueno, sí, pero si 100 cuentitas de Twitter que no tienen ni foto te están tirando y dices, oye, pues, claro. ¿De dónde salió bueno, esto? ¿qué Sí. tanto caso, qué tanta importancia le voy a dar Claro. a esos comentarios, no? Claro, como decidir a Entonces, quién le das esa importancia y esa voz, ¿no? ese Ese poder, porque, peso, ese poder, claro. ajá, ese poder, porque realmente sí te pueden llegar a hacer sentir muy mal. Mm, Entonces, hay veces que dices, ¿sabes qué? Llega un momento en el que dices, ya, o sea, ya recibí todas las críticas habidas y por haber, ya ninguna me va a hacer más mal que la pasada. Sobre todo es claro, difícil en un principio, creo que para todos es como si una jugadora debuta y debuta súper mal pues, y las críticas le inundan, eso no quiere decir que vaya a jugar mal toda su carrera, o sea, es poco a poco, tampoco es como que a la primera ya tengas que ser la mejor, no. claro, Entonces, creo que también es algo un poco de madurez, te lo va dando el por tiempo, supuesto. pero sí es importante y creo que es importante saber tú quién eres, dónde estás y estar contenta y tranquila con eso. Sí, digo que este tema como de aliados es algo, sobre todo, por ejemplo, ahora en esta situación del coronavirus, que de repente se encuentran, pues, tanto nuestras chicas como todo el mundo en una situación de estar teniendo que reflexionar y autorreflexionar un montón, como de saber con quién puedes ir y tener esa conversación de, bueno, tal vez no me estoy sintiendo tan bien hoy y tener como esa confianza y tranquilidad de poder expresar eso y manejarlo con la gente que sabes que son tus aliados, que están ahí para apoyarte, ¿no? Es Y algo saber que súper bueno. siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Qué padre que si, hasta si es tu entrenador, qué increíble. O si Claro, es una claro. compañera tuya, siempre vas a encontrar a alguien que te escuche en esos momentos porque todos tenemos momentos malos. No tiene que ser precisamente alguien cercano como tu papá o tu mamá. Hay veces que lo encuentras un poco más En externo otros lados, por supuesto. y con otros tipos de vista. Entonces, yo, bueno, también lo sabrá Romy, pero para quien no sepa, a mí me encanta estar contando y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas? Y así, al final voy como recopilando las Compilando ahí las opiniones de las demás y al final yo hago mi propia conclusión, ¿no? Evidentemente, análisis, todo, claro. nadie me va a decir como, tienes que pensar esto, pues no, pero al final a mí sí me gusta como ser abierta, contar y al Mm. final te quedas como con lo mejor que te va dando cada persona. Padrísimo, sí, creo que es una herramienta súper útil, súper importante, ¿no? Esta parte. Y como dices, definitivamente lo encuentras en una cancha, ¿no? Si estás en parte de un club en donde el ambiente es armonioso, es el correcto, pues tus entrenadores, tus compañeras de cancha
son eso. Y me imagino que en el vóley ha de ser similar, aunque no, aunque no No, haya pero jugado mucho vóley, también no, son esas. claro, al final es un equipo, pero poniéndote un ejemplo, yo no me considero buena jugando fútbol, o sea, 100% sincera, no, me encanta verlo y yo siempre decía, ay, seguro es muy fácil. No, es Nada que dificilísimo, ver. o sea, nada que ver. Entonces, así, yo siendo pésima, así como soy, bueno, me divierto y me gusta y la paso muy bien. Pero mi equipo el otro día, con las capitanas, que es el de Mm, ESPN, me dijeron, tú tira el penal. Y yo, ¿cómo que que yo? O sea, yo no voy a tirar el penal. No, sí, Pau, no sé qué. Y así como que la banca empezó, sí, porque yo soy la número 7, ¿no? Dije, pues bueno, si me están dando el penal, pues ¿por qué no lo voy a tirar pues lo yo? voy a Ya sabes, o tirar, sea, claro. y aparte, pues la presión, dije, bueno, ya puse mi baloncito. Le di un punterazo, pero le di un punterazo tan segura de mí misma que entró, Que ya entró, sabes, muy bien. entró. Le Y dejaste la dije, uña, pero hubo gol. sí, o sea, el zapato se fue con todo y el balón, pero hubo gol, que Buenísimo, era lo importante. claro. Entonces, ahí te das cuenta de cómo yo no me sentía segura de mí misma y a mí me dicen, vuelve a tirar un penal y yo les digo, ¿qué? Pero estuvo, o sea, fue Pero confiaron increíble. en ti, tus aliados, ¿no? Te dieron como ese ánimo y Ajá, sí hace toda la diferencia, hace claro. toda la Qué bien. diferencia. Oye, pues ya que estamos hablando en tema de equipos de fútbol femenino, tal vez las capitanas llegue a profesional un día de estos. Ojalá. Yo Ojalá, no sé si bueno. llegaría dentro del plantel, pero como Me- porrista sí. Ahí está. Me interesaba como escuchar un poco tu opinión también sobre cómo va la liga, qué podemos hacer para que siga creciendo y haya más aficionados, tanto hombres como mujeres, en el fútbol profesional de México femenil. ¿Sabes qué, Romy? Creo que la liga femenil está pasando por una crisis, como todos, ¿no? Todo en el mundo Claro, ahorita por lo del coronavirus es realmente una crisis, pero mucho se habla de, pues, cuánto van a perder los equipos de primera masculinos, o sea, todo es enfocado hacia mm, eso. Y ahorita estaba platicando con una compañera, de hecho, que está en Las Capitanas, que es también compañera mía en ESPN, ujú, y es increíble. Antier, o sea, ni siquiera tengo las cifras ya de hoy, pero Antier ya habían recortado a 64 sí, jugadoras de la liga femenil. sí, sí, América creo que recortó a 14, o sea, unos números que dices, sí, ¿cómo? impresionante. Entonces, de ahí creo que va a tener que venir toda una reestructura, tanto en comunicación como en los equipos para las niñas, para precisamente tratar de revertir lo más que se pueda de esto. ¿Y cómo se puede? Hablar mucho de ello, que la gente se Claro. interese, que haya mucho más medios que lo cubran, que si no tienes nada que ver y de repente hay un partido de la Liga Femenil, déjalo y disfrútalo, o sea, como darte la oportunidad a Claro, conocerlo. He podido conocer a alguna de las jugadoras y realmente ves cómo les apasiona, las ganas que le claro. echan, Mm, los entrenamientos que hacen, que dices, oye, están entrenando igual o más que cualquier, o sea, ¿por qué claro, no claro. darles esas oportunidades? Entonces, a mí me gusta ver mucho a marcas que apuestan por las niñas, de cómo se Mm, vuelven sus patrocinadores. mm, Este tipo de cosas creo que van sumando mucho. Sí, creo que ahorita pero en el mundo deportivo estamos todos en una crisis y yo creo que la liga femenil sí lo va a va a sufrir. resentir bastante. Sí, 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 de hecho creo que llegaron a 70 hoy los números de las jugadoras que están dadas Increíble. de baja y como dices, ¿no? Pero bueno, creo que tienes razón, ¿no? Desde contar las historias de estas jugadoras que son historias, como dices, pues de mujeres con una pasión tremenda porque no han tenido ni los caminos tan claros como los hombres que llegan a profesional, ni las herramientas, ni los recursos. Entonces, por supuesto que eh, ahí hay muchas historias que contar, ¿no? Y darles esa visibilidad para que más marcas se interesen. Eh, ¿Tú crees que se les da a nivel medios, obviamente no hablemos como de una cobertura equitativa porque sabemos que, pues bueno, estamos todavía trabajando hacia ello, pero ¿tú crees que se les da el respeto que merecen las atletas, no solo en el fútbol, pero mujeres desde los medios? El respeto sí, el respeto creo que sí, sí se les da porque, a ver, si no hablamos solo de fútbol, si hablamos en general, hay que pensarlo, las mejores deportistas en olímpicos o que han traído más medallas han sido mujeres. Estamos Ujú, hablando de claro. mujeres que han dejado en lo más alto el nombre de México y de muchas disciplinas. Eh,
creo que eso te habla también, digo, también hombres, ¿no? Pero hablando específicamente de las mujeres, te habla, o casos como el de Paola Longoria, que lleva siendo años la mejor en racquetball y, o sea, si fuera deporte olímpico sería, bueno, sería una locura, Mm, pero, pero ella ha sabido mantener el nombre, la bandera de México y hablas con ella y a mí me encanta que le encanta arreglarse, le encanta como ser súper femenina, es súper linda, es súper divertida. Entonces ujú. dices, mira, es como el paquete de una persona súper íntegra, de que es la número uno en todo el mundo, pero se divierte, tiene amigos, está súper Claro. guapa. O sea, creo que eso es muy importante. Entonces, con lo que me comentabas un poco, Romy, porque medio me desvié, fue, sí creo que se les da el respeto porque una deportista de alto rendimiento se merece todo el respeto del mundo y cualquiera que le pongan las ganas y le invierta el tiempo a lo que está haciendo creo que se lo merece, pero no se les da la cobertura que realmente se les debería de dar. Eso sí es una Exacto. realidad. O Mm, sea, lo de que me comentabas de que sí es equitativo, para nada es equitativo. Ojalá y pudiera ser un poco más, pero sí creo que poco a poco ya empiezas a escuchar cada vez más noticias de mujeres que ganaron una medalla no sé dónde, o ahorita la chavita que estaba en el Arsenal y se va a pasar al Chelsea en la Premier ujú. mexicana, súper joven, que dices, ah, qué buena onda escuchar Esas ese tipo de noticias, noticias. claro. O Alexa Moreno ganó, la gimnasta, ganó la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia en Stuttgart. Mm, Qué padre que le demos el tiempo para platicarlo ya. de eso. Y sí es importante, creo. Sí, definitivamente es importante. Entonces, bueno, pero tú crees que ya está cambiando como esta forma de, porque creo que se daba mucho que esas deportistas se les valoraba mucho o se les consideraba mucho como esta parte de la imagen que tienen o no tanto enfocándose en los logros deportivos que han tenido. ¿Tú crees que eso ya está cambiando? ¿Ya ves menos de eso? Uf, pues es duro, es duro. El caso ahorita, el de Alexa Moreno, el que te ponía en Río 2016, ella fue súper criticada por su aspecto físico, en el que ella decía, oye, creo que tengo 3% de grasa, pero yo soy una mujer ancha, ya sabes, o sea, Mm, y todos la tundieron horrible en redes sociales. Creo que es un tema que sigue presente, va a seguir presente porque también es mucho hacia, no solo los deportistas, hacia las comentaristas. Oye, que ¿por qué no te vestiste claro, bien? claro, por ¿O por qué no supuesto. te arreglaste? ¿O por qué? Oye, pues no es un tema, o sea, sí es un tema en donde importa la imagen, pero en donde no es todo. Claro. Y en una deportista, pues mucho menos. Ellas es por lo que están haciendo, no por cómo se Claro, vean, ¿no? sí, Entonces, creo que sí ha ido cambiando, no del todo, no como me gustaría, pero creo que un claro ejemplo, Romy, sería lo del último Mundial Femenil, en donde a mí me encantaba leer los highlights, comentar los partidos de las mujeres, saber mm, que la gente realmente lo estaba siguiendo, ver la porra de Holanda en donde se veía así toda la gente vestida de naranja. Yo decía, neta, qué padre que esté pasando este tipo que de esté cosas. ya dando ese Y brinco, ¿no? fue hasta este mundial en donde realmente lo noté. Mundiales anteriores femeniles sentía que como que sabías, pero no sabías qué estaba pasando. Sí, Entonces, apenas hasta está este dando creo que ese. sí fue ya mm, donde se empezó a darle la importancia que merecería. Y como bien dices, ¿no? Ojalá que podamos como mitigar el impacto del coronavirus, de toda la contingencia, para que ese crecimiento no se deje de ver, ¿no? Porque eso va a ser ahora Sí. el reto. Em, pues vamos a ver si tenemos algunas preguntas por aquí, para que también le demos un espacio a... mm, Sí, para que nos manden todas sus preguntas. Tenemos aquí, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Eh, 5 años. De Eh, nuestra queridísima Iri Méndez. Nos manda. Ay, nuestra queridísima Iri. La verdad me sigo viendo en el medio, sí quiero seguir trabajando por muchos años más, me encanta, eh, es algo que me apasiona, lo disfruto, entonces si es en ESPN, qué bueno, si es internacional también, qué bueno, pero sí me sigo viendo hablando del deporte, viviéndolo, transmitiéndolo, que es algo que me encanta. Entonces, pues bueno, y ahí de ahí en lo personal ya no sé si en 5 años pueda pasar algo interesante, pero estamos abiertas. Seguro que sí.
muchas cosas pasaron los últimos 5 años, entonces ya Sí, sí, verás sí, los sí, sí. próximos 5 que traen. Dentro de eso, yo creo que en los próximos 5 años, por lo menos una visita a Bacalar, está a conocer Sí, los clubes de Chicas esa Unidas, eso está me muy urge. bien, muy bien. Aquí hay cuéntanos cómo nació tu gusto por el deporte. Uf, realmente fue desde chiquita. En mi casa era una regla de tienes que hacer algún deporte o no vives Mm. en esta casa. O sea, mi papá siempre ha sido basquetbolista, mi mamá le gusta mucho el gimnasio, mi abuelo fue futbolista, él estuvo en los Pumas, entonces yo por eso Ah, le voy a los Pumas. Pero entonces siempre nací, era muy chistoso porque ahorita que comentábamos un poco de lo de la equidad, siempre mi abuelo y mis tíos, incluso mi papá era de, hay que llevar a los niños, porque aparte soy la única mujer en esa familia, hay que llevar a claro. los niños a ver el partido, no sé qué, y yo, ¿y a mí por qué ¿Y no yo qué? me llevan? Sí. Y mira, qué chistoso, yo creo que ahorita si mi abuelo viviera, estaría muy contento de que su única Por nieta fue la que supuesto, acabó trabajando en por algo deportivo, supuesto. ¿no? Sí, Pero sí. entonces es algo con lo que nací, creo que te consta, Romy, desde que nos conocimos, ¿y tú a qué te quieres dedicar? Y yo quiero ser conductora de deportes, entonces Claro que siempre lo he sí, claro traído, que pero sí. ahora lo disfruto más. Qué bueno, sí, digo, creo que nos preguntaba Lu de equipos europeos y creo que nos quedamos con los Pumas como lo único que tenemos en común Como referencia, sí, 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 sí. para, Eso es para no un entrar tema en delicado entre nosotras. delicado, sí, sí. Y como dices, ¿no? A mí también, digo, de todos mis primos y hermanos que todos tercera división, tratando de ser futbolistas toda su vida y Sí. ahora la única que está en eso soy yo. Entonces, Eso, Romy. lleven a sus hijas a los partidos y van a ver que Llévenlas, salen. llévenlas, por favor, Exacto, porque si no, después se lo van a reclamar como nosotras lo exacto, estamos haciendo. exacto. Qué bueno. A ver, vamos a ver si encuentro otra por aquí. Un consejo que le darías a una mujer, a una chica que quiere dedicarse al periodismo deportivo. Creo que es una buena para cerrar un Sí, creo que aquí consejo. Andy nos los está Ujú. preguntando. Andy, qué bueno que te quieras dedicar a esto. Creo que es una profesión increíble, te da eh, muchísimos ánimos, muchísimas satisfacciones, es la palabra que estaba buscando, porque es algo que vives, que sientes, que si te apasiona es muy bonita carrera. No es nada sencilla porque lo que comentábamos en un principio es mucho sacrificio, es algo en lo que tienes que estar 24/7, porque aunque no estés trabajando el fin de semana, bueno, el fin de semana es cuando son los partidos y los tienes que ver, pero si lo disfrutas, realmente creo que no se vuelve una carga, al contrario, lo acabas disfrutando y ya ni acabas trabajando. Es muy Claro. chistoso que te dicen, ay, es que qué increíble que a ti te paguen por ver fútbol. Pues sí, me encanta, es mi pasión y tengo la fortuna de que sea mi trabajo, ¿no? Entonces, el consejo que te daría es que no desistas, que siempre tengas muy enfocado cuál es tu sueño, cuál es tu profesión, cómo le vas a hacer. Y si tienen alguna pregunta, yo feliz de que me las manden y contestarlas o a través de Romy, como esta asociación que tienes, creo que son plataformas muy importantes, muy buenas, en la que si todas nos podemos ayudar, pues ahí estamos y queremos que más gente se dedique a esto. Padrísimo, qué bonito cerrar un poco la conversación con eso. Hay N mil preguntas más que te quiero hacer y entonces ya te llamaré para hacértelas, pero ha sido un gusto que podamos tener esta conversación pues, con el público que nos haya visto para también compartirles esas herramientas, esos aprendizajes que vas teniendo, como dices, inspirar a gente a dedicarse a lo que ama, ¿no? Para que no sea trabajo y sea nada más pues vivir y disfrutar de eso. Entonces, qué padre y muchísimas gracias por tu tiempo, Pau. Ha sido muy, muy, muy bonito tenerte aquí. Bienvenida ya a la familia de Chicas Sí, Unidas públicamente. Siempre has sido parte, pero ahora te hago la bienvenida aquí con los que nos ven de manera pública para que ya te vengas a ver los proyectos acá ya y me urge, participar más. Romy, no, y gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen. Me encantaría ir ya en cuanto pase esto. Sin duda es Perfecto. uno de mis tops ir a Bacalar y esperemos que también sea el primero de muchos, porque tenemos Exacto. todavía muchas cosas de qué Muchas platicar. cosas, exacto, sin duda. Bueno, te mando un beso, Pau, y estamos siguiendo todas las coberturas que vas haciendo en esta cuarentena que nos quitan un poco del ansia de no estar viendo tanto fútbol.
Ya, pronto regresará, pronto podremos Pronto ver ya un regresará. poco más de Eso. fútbol. Pero Muy gracias, bien. Romy, gracias a todos.